Hola amigos, muy buenas tardes. Esto es Comercio Exterior siglo XXI, en su 10º año consecutivo de emisión al aire, siempre por AM 1010 Radio Onda Latina. Bueno, una jornada caliente en todos los sentidos. La temperatura está en los 34 grados 7 décimos aquí en Capital Federal, y la sensación térmica ya pasó los 39. Hoy aquí en estudio con la sola compañía de Claudia Sánchez, a quien saludamos. Buenas tardes. Y en línea ya tenemos al conductor y creador de este espacio, Miguel Ponce, a quien también saludamos. Hola, Miguel. Pero qué alegría poder escucharlos, lamentando esa temperatura que me cuentan que me va a recibir en Buenos Aires. 39 de sensación ahora, yo vengo sin escuchar radio. Y subiendo. No. Bueno, yo estoy a varios kilómetros todavía, por eso elegí un lugar donde hubiera buena señal para poder salir. Obviamente vamos a hacer, Héctor, una suerte de editorial y café a la vez. Bueno, con mucho gusto. Con mucho gusto. Vos estás, ¿a qué altura de la Ruta 2 estás? Cercano a Chascomús. Mira vos. Que estamos ya acercándonos, pero con bastante tránsito, o sea, despejado. Salimos muy gris de Mar del Plata, donde ayer cayó una tormenta importante a la noche, que bueno, justo nos dio tiempo para terminar la actividad a la que habíamos ido. Le contamos a los oyentes, ¿no es cierto? Fuimos a dar una charla vinculada a comercio exterior, a la economía y a qué puede esperarse en este 2019, invitado por lo que se denomina el espacio progresista de Mar del Plata, que lidera Mario Rodríguez, un concejal de la Unión Cívica Radical de Mar del Plata, candidato a intendente de la ciudad. Y esto fue dado allí con un salón en Mar del Plata muy conocido, Pío Curcio, donde desemboca la avenida Colón y choca con la Castanera, ¿no es cierto? Muy lindo lugar, un lugar lleno, mucha repercusión periodística, televisiva, radios, todos los medios desde la mañana me han tenido muy loco, y con un programa de actividades muy duro, porque estuve reunido también con el rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata y con el secretario general de los empleados de comercio, que vos sabés que en Mar del Plata son muy fuertes, porque claro, allí después del municipio, algunos comercios como Toledo, y Tiendas Gallegos y todo esto, es el segundo lugar donde se concentra el empleo, ¿no es cierto? Y tercero, estuve con el representante de la actividad pesquera y portuaria, que es otro de los elementos centrales que hacen a la actividad de Mar del Plata, junto con el turismo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho una jornada sumamente intensa, prácticamente todo el día dedicado a entrevistas, sea periodísticas o sea con los sectores representativos de la actividad marplatense, y terminamos a la noche con algo, la verdad, muy importante, porque fue una convocatoria muy fuerte, había además una suerte de clima de euforia por lo ocurrido el domingo, ¿no es cierto?, con las elecciones en La Pampa, que ya la vamos a comentar. Así que bueno, pude salir hoy muy temprano, no tan temprano como hubiera querido, pero la ruta estaba un poquito más pesada de lo que yo pensé que iba a estar. Yo pensé que llegaba para las 2 de la tarde entrando a Buenos Aires. Muy bien, Miguel, vos sabés que en la participación que recibí del espacio progresista, decía que lo que vos tenías a cargo era una charla, debate. ¿Hubo debate? Hubo debate largo, diría, porque, te insisto, estaban presentes los socialistas, estaban presentes los radicales, había presente mucho profesional, comerciantes, empresarios, periodistas. Fue muy, yo diría, transversal. Pensá que quien inauguró el ciclo fue Ricardo Alfonsín, y bueno, y el fin de semana pasado había estado Sapia también, pero sin actividad en el espacio, sino solamente un tema periodístico, mientras que ahora era la segunda reunión importante del espacio, y por lo tanto, bueno, como actividad fue la que concitó, yo diría, mayor expectativa hasta el momento,
no se la ve bien a Mar del Plata, lamentablemente. Yo, que hacía no mucho había estado, el nivel de deterioro de las calles, el nivel de basura acumulada, el nivel de pozos, de no mantenimiento, o sea, es una ciudad que lamentablemente, siendo de alguna manera la reina del verano durante tantos años, ¿no es cierto?, no se la ve en su mejor estilo, y obviamente esto pone en cuestionamiento la continuidad del intendente, que como todos sabemos es polémico. Sí, el hombre que el PRO pensaba impulsar, que el diputado Montenegro, se ha bajado, y por lo tanto quienes más probabilidad tienen de ganar la intendencia son candidatos radicales, entre ellos el que nos invitaba a través del espacio progresista, donde va junto con la gente del GEN, la gente del socialismo, gente de Libres del Sur, hace el radicalismo, por supuesto, como organización. Claro, te estás refiriendo al concejal Mario Rodríguez, reitero. Sí, señor, que es el que firma la convocatoria, vos viste, tratando de no poner signos partidarios para precisamente marcar que la actividad es del espacio progresista, ¿no es cierto? Entonces, el debate fue muy intenso porque, claro, hay que tocar temas que tienen que ver con nación, en el caso de la pesca, pero hay otros temas que tienen que ver con la situación local y hay otros que tienen que ver con el tema provincial en términos impositivos. La temporada no ha sido todo lo auspiciosa y para el comercio floreciente, ¿no es cierto?, como se esperaba, sino que yo diría se ha quedado a mitad de camino. De hecho, yo llegué el día sábado y casi como un tema de revival de mis tiempos de infancia, cuando iba con mis padres, me fui al balneario de Punta Mogotes del Automóvil Club Argentino. Subí un tuit con dos fotos. Una foto, la de las carpas, todas vacías, todas vacías. Y luego de las carpas viene el mar. En el mar apiñado lo que sería la popular de los socios del Automóvil Club. Ahí casi no podías caminar de la gente. ¿Pero por qué? Porque el costo de una carpa más el alquiler superaba los 1.000 pesos. Claro. Por día. Entonces, claro, si a esto le agregas que más almorzar o alguna cosa u otro gasto, es muy oneroso. Y entonces, claro, la gente que de alguna manera se adapta activamente a esta realidad, ¿no es cierto?, faltante, del dinero faltante, ¿y qué hace? Se va con su sombrillita y se coloca en el espacio que va entre las carpas y el mar. Por eso la gente del mundo del espectáculo estaba un tanto quejosa, ¿no? Absolutamente, porque dicen que la temporada, todos habían hecho pronósticos de que el turismo receptivo iba a aumentar a partir de que con la devaluación los argentinos iban a quedar en la Argentina y no iban a salir tanto al exterior. Bueno, parece que los números no son tan así. ¿Hay una mejora? Una mejora. ¿Es la esperada? No es la esperada, ¿no? Este es un poco el resumen de situación. Entonces, esto ha originado que inclusive muchos comercios que pensaban reactivarse en este periodo recesivo a nivel nacional que se está viviendo, no han tenido esa situación, y el mayor peligro es que aparentemente Toledo se encuentra en una situación muy difícil. Y estamos hablando de arriba de 1.200 trabajadores, o sea, 1.200 familias. Luego de la municipalidad de Mar del Plata, es la fuente de trabajo más grande que hay. Con lo cual, imagínate la sensación de angustia que se vive a nivel social y de preocupación. Si bien no es la primera crisis que atraviesa Toledo, esta parece ser de las más importantes. Así que bueno, esto es un poco el resumen de lo ocurrido allí. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo que es la gira presidencial. En la gira presidencial vinculado al comercio exterior, obviamente es importante que el presidente haya sido acompañado de 80 empresarios importantes, ¿no es cierto?, representantes inclusive del movimiento cooperativo, lo cual le da un perfil, yo diría, comercial de interés. ¿Cuál es la importancia de la India? Bueno, la India es en estos momentos el segundo país a nivel población, a nivel mundial, por lo tanto es un mercado apetecible. Más importante para nosotros, paradójicamente, es la
hoy que con Vietnam tenemos un superávit cercano a 1.400 millones a favor de Argentina. Luego de Chile, es el país con el que más superávit tenemos. Por lo tanto, hay que cuidar el tema de Vietnam y no me extraña que se haya jerarquizado esto en la gira presidencial. En el caso de la India, básicamente se han logrado firmar convenios para enviar legumbres, para enviar limones, para enviar todos elementos primarios, con lo cual claro. con Soto Guaira hoy nos reíamos y compartimos un Twitter que había puesto él, donde decía, bueno, relata todas las hortalizas, etcétera, y dice, de supermercado del mundo nos estamos convirtiendo en una verdulería y frutería. Muy cómico, muy bien puesto, muy elegante, ¿no? Pero bueno, se escucharon voces muy críticas, ¿no? Y con alguna alusión de cómo se fue hasta la India solo para exportar limones. Claro, bueno, este es el tema, ¿no es cierto? Obviamente, la pregunta que me hacían todos los periodistas en Mar del Plata, los medios locales, era, ¿es esperable que en un momento en el cual la incertidumbre en relación a no solo la situación internacional, que le hemos comentado tantas veces, sino esencialmente en cuanto a que, siendo un año electoral, las posibilidades de cerrar negocios y mucho más de cerrar inversiones aparecen como muy dificultosas de creer? ¿Por qué? Porque la gente quiere saber, primero, si continúa o no el actual gobierno, y si no, cuál es el alternativo, y sobre todo, cuál va a ser la política económica, antes de largarte a cerrar operaciones de esta naturaleza. Porque para nosotros siempre es importante que la diplomacia presidencial acompañe la diplomacia comercial, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra diplomacia comercial se ha visto tan debilitada en el último tiempo, ¿no es cierto? Sí. Ya lo hemos comentado. Pero, lógicamente, el cuestionamiento que hay es a la oportunidad en que se hace esta gira. Y me cuentan, creo que ha aparecido en algunos diarios, el enojo que causó en los sectores más cercanos del presidente, el presidente incluido, lo ocurrido el día domingo, ¿no es cierto? Y acá sí entramos ya a la mesa de café. Ha sido sumamente importante el resultado que ha generado, yo puedo comentar lo que son los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, las redes sociales, los llamados telefónicos. He tenido más llamados telefónicos por el tema de La Pampa que por el tema de la gira presidencial o por mi presencia, cuál era el motivo de mi presencia. Ha sido muy fuerte el impacto político que esto ha tenido. Nosotros tenemos allí un gran amigo, no solo Korenberg, ¿no es cierto?, el candidato ahora a gobernador por parte que ha resuelto la interna tal cual está planteado, sino Torroba, que es un importante dirigente con el que estamos en relación casi diaria, ¿no es cierto?, integra él de manera muy activa el Movimiento Nacional por la Democracia Social de la Unión Cívica Radical, y bueno, jugó yo diría un papel clave en esto, y donde además ha quedado relativizada una operación que aparentemente habría sido alentado desde las cercanías de McAllister contra el senador Marino a partir de la oportunidad de una denuncia que hubo en su momento y que se pensó que iba a tener un impacto electoral favorable a McAllister. Claro. Quienes apostaron a esto evidentemente han sufrido, yo diría, una gran defraudación, porque el triunfo, además de ser un triunfo que el radicalismo esperaba, lo que obviamente no esperaba era la dimensión del triunfo. Y esto es lo que me parece ha pegado más fuerte en el entorno presidencial, donde la dimensión de la derrota es lo que asusta. De hecho, la primera reacción, ¿cuál es? Le ha bajado el candidato del PRO que iba a enfrentar en esa interna de Cambiemos a Corral en Santa Fe. Exactamente. Eso no es un tema menor. Claro, pero lo de Santa Fe no está cerrado en el tema de... Claro, hay una brasa caliente allí. Una brasa caliente, sin duda, pero me cuentan que hace 1 o 2 horas el candidato del PRO sacó un cable diciendo de que estamos trabajando juntos y bajando su candidatura. Esto consultado lógicamente con
Exactamente, sí. Porque se entiende de que hoy aparecer muy pegado al oficialismo o a la presidencia no genera reacciones que ayuden en una interna electoral. Algunos dicen que el propio gobernador Morales, curado en salud, la noche del mismo domingo anunció que desdobla las elecciones en Jujuy, hecho que había tremendas dudas, porque hasta ahora el único de los gobernadores que había desdoblado era Cornejo. Exactamente. Se esperaba que iba a ser Morales. Bueno, Morales ha resuelto, con lo ocurrido, dicen, el domingo en La Pampa, a desdoblar también. No vaya a ser que sufra algún impacto que no está en sus planes, ¿no es cierto? Exactamente, sí señor. Bueno, vos, el binomio que vos decís de Negri lo completa con Carlos Briner, que es el intendente de Belleville, ¿no? Otro radical. Perdón, no el de Negri, el de Mestre. El de Mestre, sí, perdón. Sí, claro, el de Mestre, claro. Perdón, y el primer candidato a diputados es un amigo también perteneciente al Movimiento Nacional por la Democracia Social, que es Ross, que ya en su momento enfrentó a lo que era el oficialismo partidario con una gran chance, ¿no? Ahí yo hablé en fin de semana, que volvía de Mar del Plata, con el presidente de la convención que en este momento está siendo recibido por uno de los titulares de la conferencia episcopal, por el padre Acaputo, en la sede de la conferencia episcopal en Buenos Aires, en estos momentos, ¿no es cierto?, está siendo recibido. Así que con él charlamos y el panorama que nos pintaba de Córdoba también era un panorama que tendía a marcar una presencia netamente radical contra la mirada que hay de una cosa más cambiemos, llamémosle, que sería la de Negri con Maldán, ¿cierto? Sí, el panorama está más que interesante. Fíjate que en Río Negro, Cambiemos presentará por primera vez en la Argentina un binomio femenino y sub 40. No me digas. Claro, ahí va la diputada radical Loresa Matzke, que ya está consagrada candidata a gobernadora, a la que se suma ahora como candidata a vice la empresaria del PRO, Flavia Boschi. ¡Qué bárbaro! Y estas elecciones son el 7 de abril. Pero, perdón, ¿y qué pasa ahí con el cupo masculino? No, alguna vez dije en broma que tenemos que pelear por el cupo masculino. Muy interesante, porque en Santa Fe hicieron una cosa combinada. Babón Fati con una radical del norte, una importante dirigente del radicalismo del norte de Santa Fe, porque viste, ellos tienen la cosa equilibrada. Si el candidato a gobernador es del sur, le hace Rosario, el candidato a vice tiene que ser del norte por un tema de equilibrio geográfico. Miguel, esta intervención partidaria en Santa Fe, ¿cómo crees que termina? Porque dado como están las cosas, me parece que va a haber como una libertad de acción para los radicales que se van... Te cuento novedades. El día viernes, antes de que entrara, digamos, antes de empezar el feriado, se judicializó la medida planteada por el Comité Nacional. ¿Quién la judicializó? La judicializó la víctima de esa medida, que es el presidente de la Convención Provincial, porque allí lo que se intervino es la Convención Provincial, y presentó el recurso ante la Justicia Electoral de Santa Fe y ante la Justicia Electoral Nacional. ¿Por qué? Porque quien intervino es el Comité Nacional para esto, entonces tiene que presentarla en Buenos Aires, pero como se hace hacia una institución de carácter provincial, también tiene que presentarla en Santa Fe. Nosotros creemos que esto simplemente, y además el efecto de que se retire lo del PRO, lo deja a corral, primero debilitado, ¿cierto? Y segundo, permite que el radicalismo, en un acuerdo, yo diría, con el resto de todos los sectores, como arriba del 80% del radicalismo santafesino, integra el frente con el socialismo, ¿no es cierto? Y digamos, no tienen conflicto en este momento con el resto de los grupos radicales, aún los que van a jugar con el sello de Cambiemos. Me parece que la sangre no va a llegar al río, y la pelea, digámoslo con todas las letras, va a estar entre el actual gobierno provincial junto con el radicalismo y el
Rafaela, el hombre que logró lo que se denomina la internacionalización de la producción. O sea que Rafaela no tiene problemas si hay recesión, si hay inflación, nada, porque el 85% de lo que produce Rafaela va al exterior en exportaciones con alto valor agregado, ¿no? Claro. Entonces, y en la segunda candidata, en la que pelea con él, es la chica Bielsa, sumamente respetada. Sí, muy buena imagen. Muy buena imagen los dos, por lo tanto va a ser una interna primero muy linda y segundo muy masiva. Hay quien dice que el Partido Justicialista de esta manera va a lograr más votos que el candidato en una PASO, ¿no es cierto?, que sería en este caso Bonfatti, aunque Bonfatti sería individualmente el que más votos sacaría. Hay quien dice que la escalera estaría planteada: Bonfatti primero, segundo Perotti, tercero Bielsa y cuarto o quinto Corral. Claro, mira vos. ¿Ah? Este sería el panorama. Contame, ¿qué tenés pensado para hoy, Héctor? ¿Cómo va a venir el asunto? Sé que bueno, te voy contando cómo viene la mano, pero antes no quisiera salir de estos temas. Por un lado, volver al tema de la Pampa, porque dicen que se ha exagerado un poco por parte del radicalismo este triunfo, ya que la gente que votó no era obligatoria esta interna, no pasó del 10% de los votos. Por supuesto, hecho que no puede generar sorpresa, es obvio. Hecho que no puede generar sorpresa de ninguna manera que vote poca. De cualquier manera marca una tendencia. Además de marcar una tendencia, por eso es que quienes festejaban eran los amigos cordobeses de Mestre, porque hay un número que algunos lo consideran clave para entender lo que pasa en Córdoba. Si votan más de 30.000, dicen que las encuestas lo darían ganador a Negri. Si votan menos de 30.000, con lo cual tiene peso lo que se denomina los aparatos partidarios, es decir, la estructura, los comités, etcétera, ahí el triunfo de Mestre estaría absolutamente asegurado. Yo creo que el triunfo de Mestre a esta altura, con la alianza que ha hecho a último momento con uno de los mejores intendentes del interior de la provincia y con Rossi, que la vez pasada él solo sacó 170.000 votos que lo siguieron en su candidatura, están indicando que me parece el resultado ya está puesto en Córdoba, ¿no? Claro, otro dato de La Pampa y dentro del radicalismo es la primera declaración de Daniel Cronenberger, que dice: la Unión Cívica Radical debe tener más protagonismo en Cambiemos. Esto es una definición. Sí, claro, sí, claro. No, esto genera a nivel, yo diría, nacional, un impacto tal que hace que muchos amigos que estaban con algún grado de, diríamos, duda o de timidez, ahora se saquen pecho y digan: a ver, si en La Pampa pudieron, ¿por qué no puedo yo? Y estoy hablando no solo de situaciones provinciales como las que se vivió ahí, sino que por un lado estoy hablando de muchos municipios donde la gente del PRO venía imponiendo o tratando de imponer voluntades en contra de lo que serían candidatos naturales en esos lugares. Y la gran incógnita ahora, Héctor, y digámoslo con todas las letras, es que pasa a nivel nacional. ¿Se larga Lustó o no se larga Lustó en una interna con el presidente? El radicalismo va a plantear un candidato propio, teniendo en cuenta lo ocurrido en La Pampa, o seguirá en la misma tesitura con que venía manejándose hasta ahora. Yo creo que esto hay que estar muy atento a las próximas horas, ¿no? No, y otra cosa, candidata, ¿va a ser o no va a ser, se va a presentar a las elecciones? Cristina. Son todas grandes... Cambia todo el escenario si Cristina finalmente decide no participar. Así es. Me dicen además que Labaña habría acelerado las definiciones y que cuando tuvo la reunión, creo que en el día de ayer, ¿no?, con el fondo. Sí. Claro. Bueno, dicen que alguna gente del fondo dejó trascender que Labaña habría, no digo asegurado, pero dado una fuerte señal de que va a ser un protagonista en el futuro. Algunos dicen como candidato a presidente, otros tratan
de minimizar el tema diciendo que en realidad podría llegar a tener un rol importante, obviamente, en el Ministerio de Economía. Yo creo más que si Labaña ha dado alguna señal, la ha dado en términos electorales, ¿no? Claro, de cualquier manera, dentro del el peronismo federal, Sí, siguen jugando con eso de que si Labaña quiere ir, tiene que ir, por supuesto, tiene que participar de una interna. por supuesto. ¿Mm? Y ahora una curiosidad. ¿Qué te parece la fórmula Uñac-Cristina, donde Cristina sería candidata a vicepresidenta? Primera vez que la escucho. Sí, esto lo postuló el titular de Esmata, ¿no? Ricardo Piñanelli. Mira vos. Ojo que los gremios nunca hacen manejos inocentes, ¿no? No me extrañaría que estén empezando a pensar alternativas que puedan destrabar una situación como la que se está viviendo dentro del justicialismo. Si uno entra a enumerar la cantidad de candidatos y precandidatos a presidente que hay, es infernal, ¿no? Claro. Y eso tiene que ir decantando. Bueno, lo tenemos a quien estuvo debatiendo con vos hace poco como precandidato a presidente. Bueno, yo quiero Guillermo Moreno, candidato a presidente, y Santiago Cunio, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Prefiero no opinar al respecto. No, pero quiero sí decirte algo, Héctor, y a todos los oyentes, ya también, que el efecto mediático que ha significado ese debate es impresionante y pude constatarlo en Mar del Plata. La gente que ha visto en Mar del Plata el debate era prácticamente el 70-80% de los que asistieron a la charla. Esto que me sorprendió muchísimo. Obviamente no creo que sea por mí, creo que es más por él, que no aparece debatiendo muchas veces, y ha generado que todo el mundo, bueno, yo he recibido muchas felicitaciones por el hecho de la defensa del sistema democrático, ¿no es cierto?, la no interrupción del mandato presidencial ante un planteo de Moreno de que el presidente tenía que irse ya. Como si no tuviéramos historia, ¿no? Claro, pero además él es de una generación que padeció lo mismo que mi generación, que es casi la misma, él es un poco menor que yo, de interrupciones por militares o de golpes de mercado como padeció Raúl Alfonsín, o salidas traumáticas como fue el final del gobierno de la Alianza. Es decir, aquí la defensa del cumplimiento de los mandatos y de el respeto a la voluntad popular tiene que ser algo que no discutamos más. Esta es mi lectura, ¿no es cierto? Pero por lo visto, hay quienes entienden de que el ejercicio constitucional permite generar situaciones como las que planteaba el propio Guillermo Moreno. Esta es la situación. Bueno, recién me preguntabas cómo venía. Mira, muy cargado. No sé si vamos a poder abarcar todos los temas, pero fíjate que además de la temperatura están los temas, ¿no es cierto? Con la postergación del juicio a Cristina por una enfermedad de uno de los jueces, lo cual no la favorece ni la perjudica, lo único que va a insertar el juicio en medio de la campaña. Claro, yo creo que la perjudica. Ajá, a ver. La enfermedad para mí la perjudica, la enfermedad del juez la perjudica. Yo creo que cuanto antes hubiese metido este tema del juicio, a lo mejor podía haber finalizado el tema antes. Mientras que ahora, como vos bien decís, coloca en el centro de la campaña el inicio del juicio. O sea, el retroceso a mi juicio la perjudica. Hay quien dice que no, porque todos dicen que con las chicanas judiciales el tema va a dar para largo, ¿no? Bueno, yo coincido con vos. Al mismo tiempo, la Cámara de Casación volvió a meter preso a Vudú. Así que lo tenemos preso a Vudú, preso libre y ahora preso nuevamente. Qué bárbaro, ¿no? En el terreno económico está haciendo mucho ruido una declaración que hizo Carlos Melconian ayer en el programa de Longobardi por Mitre,
donde encontró una figura que es muy comendada, que es el Plan Picapiedra del Fondo Monetario Internacional. Y su declaración es muy fuerte, ¿no? Dice, el Plan Picapiedra, como fue diseñado originalmente, es incontinuable. Pero no porque está fracasando, es porque fue para una emergencia. Porque vos recién preguntabas que en el exterior lo que quieren saber es cuál va a ser la política económica en la Argentina. Bueno, esa es una pregunta que nos venimos haciendo desde hace rato. Absolutamente, tenés razón, Héctor, es así, es así. De hecho, cuando yo estuve en Europa la pregunta era esa, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser el rumbo? Porque hasta ahora tenemos, como suele decir el amigo Castro Patricio, el Fondo Monetario lo que ha establecido es un programa financiero, ¿no es cierto?, y administrativo, pero no es un programa económico, es un programa fiscal y administrativo. Claro, pero no tiene nada que ver con las inversiones. Nada que ver con las inversiones, Fíjate, ni con el desarrollo, ni con la política industrial, ni con nada. Te paso un parrafito más de Melconian. Por favor. Dice, es un plan para la emergencia, con riesgo de espiralización y default. Tremendo. Vino y cortó la emisión de moneda. Claro. Está llevando el déficit fiscal a cero. Sí, claro. Y aunque no aceptó poner banda, dejó flotar un tipo de cambio. Es un plan muy bruto, muy tosco. Dice, el fondo tiene que tener clarito que la continuidad vigilante del plan Picapiedra es imposible. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, eso ha hecho mucho ruido, muchos comentarios por quién lo dice y de dónde viene, ¿no es cierto? Pero claro, pues digo, nadie puede acusarlo a Melconian ni de kirchnerista ni de opositor. Es un hombre de rincón de la Fundación Pensar, es decir, un amigo del presidente que lógicamente estuvo desde el primer momento identificado con el PRO, ¿no? Claro, y además en los medios se están produciendo muchas novedades, si no lo podemos desarrollar en esta emisión será en la que viene, pero está muy tentador el tema. Para la segunda hora tenemos previsto 2 entrevistas importantes, una es con Gonzalo Vidal Meirelles, él es el fundador, es un publicitario con buena trayectoria, es un publicitario que está recorriendo un camino novedoso. Él lo presentó en su momento en Cannes y lo miraban con sorpresa, que fue crear una agencia de publicidad que tituló nada menos como Prójimo en Villa La Cava. Así que muy interesante. Yo lo voy a invitar ahora está en Pinamar, igual va a entrar en comunicación con nosotros, pero lo vamos a invitar para que cuente un poco. Su historia es muy rica. Él ha sido uno de los postulados como abanderados por el programa ese de Canal 13 en función de lo que está haciendo. Conoce mucho del medio y va a ser muy interesante que en algún momento nos cuente de dónde viene y a dónde quiere ir, ¿no es cierto? Buenísimo. Y tras cartón vamos a tener a una persona que ya pasó por estos micrófonos, que es un fino analista político y magnífico encuestador como es Jorge Jacobe. Muy bien, muy oportuno en estos momentos, ¿no? Porque ahora las encuestas te dicen subió, bajó un cachito, para allá, viene para acá. La primera pregunta va a ser de cajón. ¿Sirven las encuestas a esta altura del año? Así es. Porque muchos dicen que en realidad se transforman en herramientas electorales más que en encuestas. Segundo asunto, esta pregunta que vos bien haces, que es la temporalidad. Si la realidad es una película y no una fotografía, ¿sirve una fotografía estática de lo que ocurre hoy? Y a lo mejor sí, si uno la compara con de pronto la de diciembre, o de pronto la compara con antes de haber entrado al fondo, o la compara con antes de la devaluación, ¿cierto? En ese sentido, uno puede decir, bueno, tales variables han ido generando tales impactos y ahora la situación es diferente por tal o cual razón, y en esto ellos saben mucho, ¿no? Me alegra muchísimo, Héctor, que las 2 entrevistas, porque van a completar un programa que se las trae. Bueno, que tengas un feliz regreso. Magnífico. Continuamos ruta y continúo escuchándolos directamente desde la radio. Bueno, un abrazo. Hasta el próximo martes. Hasta el martes. Aquí te esperamos y ahora le vamos a pedir a Aníbal
que nos introduzca un tema musical que preparó Claudia Sánchez como introducción a su breve historia del día. Rita, ¿con qué lo relacionamos? Con la provincia de Misiones. Pero no voy a hablar de Misiones, voy a hablar de un escritor que tuvo mucha importancia en Misiones porque se radicó en Misiones y escribió sobre Misiones, sobre la selva misionera. ¿Quién puede ser? ¿Quién? Horacio Quiroga, quien todos conocemos, primero por los cuentos de la selva que habremos leído en la infancia, muchos de nosotros, y por cuentos de amor, de locura y de muerte, que también lo habremos leído durante la adolescencia. Y Horacio Quiroga, ¿por qué lo recordamos hoy 19 de febrero? Porque falleció el 19 de febrero de 1937. Pero fallecer no es la palabra exacta, en realidad se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Fíjense que él tenía muchos escritores amigos que también se suicidaron, como una ola de suicidios. Leopoldo Lugones se suicidó, Alfonsina Storni se suicidó. Bueno, él tiene una vida muy trágica. Desde su infancia fue perseguido por el drama familiar y también terminó suicidándose. Pero lo que influyó mucho para su suicidio fue su enfermedad. Porque empezó teniendo una prostatitis, pero finalmente tuvo un cáncer de próstata que le detectaron en el Hospital de Clínica de Buenos Aires, al que él se trasladó desde Posadas, porque no mejoraba su dolencia, y le hicieron una práctica exploratoria. Exploratoria, y bueno, no tenía solución porque ya tenía metástasis. Y entonces se tomó una copa de cianuro. De cianuro, sí. ¿Y cómo la consiguió? No es que le permitían tener cianuro en la habitación. Bueno, lo ayudó uno de los pacientes que pudo obtener el cianuro y él lo bebió. Igualmente la muerte fue terrible. Terrible. Sí, pero él prefirió esa muerte antes de pasar todo el proceso. Sí, antes de la agonía y de pasar todo el proceso. Una agonía más corta. Sí, de pasar todo el proceso. Aparte, estaba sufría mucho por los dolores que tenía y no quería agonizar y no quería pasar todo ese proceso doloroso. Ahora, su vida personal también tiene muchas facetas, muchos matices. Sí. Bueno, vamos a recordar que Horacio Quiroga había nacido en Salto, en Uruguay, o sea que es uruguayo, y nació el 31 de diciembre de 1878. Pero a pesar de ser uruguayo, se lo considera también un escritor argentino. ¿Por qué? Porque toda su producción literaria la hizo en la Argentina, donde se trasladó, ¿no? Vamos a pensar ahora por qué tuvo una vida tan trágica. Bueno, cuando él tenía 2 meses de edad, su padre, Prudencio Quiroga, tuvo un accidente con una escopeta de caza. Él salía de una embarcación y accidentalmente se le disparó la escopeta y murió. Él tenía 2 meses, pero estaba justo en brazos de su madre cuando sucedió esto. Prudencio Quiroga era vicecónsul argentino. ¿Y sabes de quién era pariente? ¿No te suena Quiroga? ¿Quiroga? Facundo Quiroga. Sí, era descendiente. Su madre, se vuelve a casar y su padrastro se suicidó. Fíjense, el padre murió accidentalmente. El padrastro, con el que tenía muy buena relación, se suicidó. ¿Sus amigos se suicidaron? Sí, pero vamos a pensar por qué se suicidó el padrastro. El padrastro se suicidó porque tuvo una ACV. Lo dejó parapléjico y aparte mudo. Entonces no podía tolerar eso. Y en el momento en que Horacio Quiroga entraba a la habitación para verlo, él se tiró un tiro en la boca. Así es que, fíjate, esto lo marcó tanto a Horacio Quiroga, esta muerte, porque era su padre, ¿no? Adoptivo, porque realmente lo había criado él, que se fue a París. Hizo un viaje a París y de ese viaje volvió como transformado en Horacio Quiroga, con la barba negra, larga, y escribió su experiencia en diarios de viaje en París del año 1900. Él había hecho sus estudios primarios y secundarios en Montevideo, pero siempre le interesó todo lo que tuviera que ver con la vida, es decir, la química, la literatura, la fotografía, fue un fotógrafo, la mecánica, la carpintería, el ciclismo, la horticultura y, por supuesto, la naturaleza, la vida de los animales. Pero también aquí, cuando empieza a prepararse la edición del primer libro, que son Los arrecifes de coral,
de 1901, que reúne cuentos, poemas, prosas, y se lo dedicó a Lugones, con el que tenía relación. ¿Qué pasó? En ese momento se entera que 2 de sus hermanos, Prudencio y Pastora, habían muerto de fiebre tifoidea en el Chaco. Pero no solamente esta desgracia lo marcó, sino que su amigo Federico Ferrando había muerto accidentalmente. ¿De qué manera? Él tuvo que ver en esta muerte de Federico Ferrando. Porque Federico Ferrando era un escritor uruguayo, ¿no?, de Montevideo. Y él había recibido una muy mala crítica de un periodista de Montevideo. Tanto es así que estaba tan afectado que lo retó a duelo. Al periodista, al crítico. Al crítico. Entonces, Horacio Quiroga, que era muy amigo de Federico, le dice, bueno, ya que te vas a batir a duelo, yo te voy a preparar el arma. Se lo limpió y todo. Y en ese momento, no sé de qué manera manipuló, que salió un tiro. Se disparó y lo mató a su propio amigo. Estuvo preso unos días, pero luego se dieron cuenta que había sido un accidente y salió de la prisión. Y esto le creó tal pena y tan sentimiento de culpa que se trasladó a la Argentina. No quiso vivir más en el Uruguay, especialmente en Montevideo, donde había sucedido este drama, ¿no? O sea que se radicó en la Argentina en 1902. Y ya en esta época ya alcanzó la madurez profesional y consiguió trabajo como maestro en el Colegio Nacional de Buenos Aires y también en el Colegio Británico como profesor de castellano. Lo que pasa es que los escritores con los que él tenía relación le trataban de conectarlo y entonces por eso conseguía trabajo. Pero, a ver, ¿dónde surge su pasión por la selva? ¿Cómo surge Cuentos de la Selva? Bueno, en 1903, ¿te acordás que yo dije que le gustaba mucho la fotografía? Sí. Bueno, entonces, guiado por su espíritu de aventura, lo quiso acompañar a Leopoldo Lugones, con el que tenía ya vínculo, y ya lo dije, como fotógrafo, porque él iba a hacer una expedición a Misiones, que la financiaba el Ministerio de Educación, para investigar las ruinas de las misiones jesuíticas. Entonces, para Horacio Quiroga, esto fue un gran descubrimiento. Esta geografía y la atmósfera tan dramática fue la fuente de inspiración para toda su cuentística. En 1906 compra una chacra y se radica en Misiones, ya a orillas del Alto Paraná. ¿Cómo era? Quiroga era un hombre huraño, ¿no? Pero a la vez era muy cordial, o sea, era muy querido por sus amigos. Pero era excéntrico, pero era muy refinado, pero a la vez era primitivo, ¿no? Era rebelde, era temperamental, era muy obsesivo, pero era muy trabajador. Le encantaba trabajar en cualquier cosa, desde carpintero hasta en literatura. Él pensaba, si bien frecuentaba, cuando viajaba a Buenos Aires, los salones literarios, en realidad él consideraba que toda la sociedad civilizada era muy hipócrita. Él no aceptaba las normas, era incorrecto, era transgresor y consideraba que la verdadera vida, la vida realmente del hombre, estaba en contacto con la naturaleza, que esa era una vida muy superflua. Tuvo una vida aparte de trágica, muy, digamos, muy enamoradiza. Él se enamoraba de todas las chicas jóvenes. En primer lugar, de una de sus alumnas, que era Ana María Cires, que se casa con ella en 1909 y la lleva a vivir a Misiones, en medio de la selva. Bueno, pobre Ana María no soportó la vida de la selva. No es fácil. No es fácil. Tuvo 2 hijos con ella, Egle y Darío. Pero, ¿sabés que él era tan exótico que obligaba a sus hijos a formar parte de su teoría y a formar parte de esa vida, digamos, selvática? Entonces los llevaba a la jungla por la noche para que se acostumbraran a estar en el medio de la selva y les enseñaba recursos de supervivencia, por ejemplo. Cosa que Ana María vivía con el corazón en la boca, ¿verdad? No podía soportar. Tanto es así que se suicidó. Este suicidio lo marcó mucho a Horacio Quiroga. Entonces se traslada con sus hijos a Buenos Aires. Ana María se suicida, toma veneno. Y él se traslada en 1916, ella se suicida en el 15, se traslada a Buenos Aires y consigue a través de sus amigos un cargo en el Consulado General Uruguayo. Y fue a vivir a un sótano con sus hijos durante todo 1917 y estaba en la calle Canning al 100, hoy es Raúl Escalabrini Ortiz, ¿no? La calle.
y al mismo tiempo alternaba sus labores diplomáticas con la escritura. Y sus relatos los publicaba en las revistas de la época, que eran Pebete, Pulgarcito. Y también escribió en los suplementos, bueno, en La Nación, en La Prensa, en Caras y Caretas, en Atlántida, en la revista El Hogar. Le publicaban sus relatos y aparte él hacía crítica de cine. Y la mayoría de los cuentos que escribió en esa época fueron recopilados en Cuentos de amor, de locura y la muerte, que fue un éxito espectacular del público y de la crítica. Y ya era un verdadero maestro del cuento, ya se lo consideraba. Y él escribió un manual del perfecto cuentista que muchos de los escritores contemporáneos, entre ellos Cortázar, ha seguido, por lo perfectos que son los cuentos de Quiroga. ¿Y por qué es interesante tanto su narrativa, así como hablamos de Cortázar? ¿Y por qué era interesante? Porque Quiroga se lo considera como el maestro del cuento. Y aparte, porque su narrativa es tan fundante. Bueno, primero porque plantea el enfrentamiento del hombre y la naturaleza. El hombre luchando contra la adversidad, ¿verdad? Contra la catástrofe, pero esa catástrofe siempre lo vence, siempre es derrotado. Porque hay una morbosa obsesión por el tormento y la muerte, pero los personajes lo aceptan como acostumbrados al riesgo, al peligro, y juegan según sus reglas, ¿no? Son muy claras, o sea, no se puede cometer errores porque la selva no perdona. Entonces se puede encontrar con abejas que matan, porque los envenenan, por yacarés, por serpientes, como anaconda, por la crecida del río. Entonces hay siempre una lucha desigual, y siempre termina derrotado. Sus cuentos son tan buenos porque son cuentos de efecto, es decir, su desenlace es imprevisible, es sorprendente. Impacta. Impactante, sí. En 1918 aparece Cuentos de la Selva, que esos sí son relatos infantiles que les dedicó a sus hijos, que están protagonizados por animales y ambientados en la selva misionera, ¿no? Por ejemplo, La Mía de los Flamencos, que es muy reconocido. Y tuvo mucha popularidad. Poco después regresa a Misiones, ¿no? Y se enamora de otra joven de 18 años, de 17, siempre jóvenes. Sí, siempre jóvenes, Ana María Palacio. Y él trata de convencer a sus padres de que lo dejen casar y que se lo iba a llevar a vivir a la selva, a Misiones, pero no los pudo convencer. Es más, se llevan a su hija afuera, lejos de él, es más, fuera del país, y no la pudo encontrar más, por lo tanto no tuvo éxito. Ese fracaso amoroso le inspiró una de sus novelas, la segunda, Pasado Amor, que fue realmente un fracaso editorial, ¿no? Todo lo contrario de lo que fueron sus otros libros. Vuelve a Buenos Aires, alquila una quinta en Vicente López y se vincula ahí nuevamente con sus figuras de gran talla en cuanto a valor literario, ¿no? Como Arturo Capdevila, Baldomero Fernández Moreno, Benito Lynch, Juana de Ibarburu y su amiga Alfonsina Storni, ¿no? Que realmente lo acompañó bastante durante su enfermedad. Él había querido criar y domesticar animales salvajes, porque él era tan salvaje como los animales, porque vivía de una manera muy extravagante. Y entonces se enamora en ese momento, una vez más, de otra joven, que era compañera de escuela de su hija Eglé. Y se casa con ella porque lo admiraba mucho. María Elena Bravo se llamaba, y lo admira. Aparte era muy seductor, ¿no? Y se casó cuando ella tenía 19 años. O sea que sigue en eso. Se la lleva a vivir a Misiones, por supuesto, al medio de la selva. María Elena tiene una hija con él, que también se llama María Elena, la llamaban Pitoca. Ella nace... Pitoca la llamaban a la hija, sí. Y había nacido en 1929 esta criatura. Bueno, él consiguió trasladar su cargo de cónsul allí a Misiones, pero ¿qué pasó? Otra vez desavenencias conyugales, porque nadie soportaba la vida salvaje de él en medio de la jungla, ¿verdad? Y, ¿qué pasó? En ese momento, si lo ubicamos en el contexto histórico, había cambiado el gobierno. Entonces su cargo de funcionario, no era cónsul, sino funcionario en el consulado, bueno, lo expulsan, ahí caduca. Y en esto hago un paréntesis, porque en ese momento estaba justo, ¿verdad? Porque Uriburu había cedido, porque estaba enfermo. Recordemos que Uriburu había hecho un golpe de Estado a Urigoyen, ¿verdad? En el 30. Él asume provisoriamente, se enferma, y entonces llama a elecciones
bastante fraudulentas y le cede la presidencia a Agustín P. Justo. Bueno. Pero antes de irse, ¿qué pasa? Lo indulta a Hipólito Yrigoyen y mañana, casualmente, por eso hago este paréntesis, se cumple un aniversario de la libertad, porque él lo había mandado a Martín García, prisionero, y entonces lo dejan libre el 20 de febrero del 32. Quiere decir que en este momento, si lo ubicamos históricamente, Horacio Quiroga pierde su trabajo porque estaba Agustín P. Justo. Y aparte, uno de sus amigos, Enrique Amorim, le tramita una jubilación argentina porque no sabían qué hacer con él, porque realmente se había quedado sin trabajo. En ese momento, ya en el 35, ya pasó lo de Yrigoyen, ya él vivió de una manera ayudado por sus amigos, comienza a experimentar su enfermedad, ¿no? Entonces la mujer, María Elena, le dice, bueno, los vamos a trasladar a Posadas. Y allí es donde se complica su enfermedad y luego él se traslada al Hospital de Clínicas y es ahí donde, recordamos, se suicida, ¿no? Lo velan en la Sociedad Argentina de Escritores y su familia, él había pedido que fuera ser cremado y sus cenizas fueran esparcidas en la selva misionera. Bueno, su destino no termina ahí porque sus hijos también se suicidan, Egle en 1937, Darío en 1952 y su tercera hija, Pitoca, se suicida en 1988. Bueno, Claudia, una columna muy interesante y muy dramática, sí. Y eso nos ha llevado a un minutito después de las 15, donde damos paso al informativo y a los auspicios. Nos encontramos en la segunda hora de Comercio Exterior siglo XXI, hoy martes 19 de febrero de 2019. Habíamos prometido una entrevista con Gonzalo Vidal Meirelles, que está vacacionando en Pinamar y que seguramente le vamos a interrumpir las vacaciones, pero vamos a intentarlo porque él es protagonista de algo inédito en la publicidad argentina. Él creó una agencia que se llama Prójimo en Villa La Cava, en San Isidro, una agencia escuela de publicidad, donde tiene el doble objetivo de capacitar en forma gratuita a los jóvenes del barrio. ¿En qué? En las diferentes técnicas publicitarias que se conocen. ¿Con qué intención? Para luego incorporarlos a la agencia donde trabajan ya con marcas de primer nivel. Cuando podamos tomar contacto con él, le vamos a preguntar estas cosas. Mientras tanto, vamos a decir que Prójimo nació como idea en el 2012 y Gonzalo Vidal Meirelles lo presentó en el Festival de Cannes. Ahí tuvo buena recepción, se lo vio con simpatía, pero expectante a ver qué pasaba. Los primeros talleres se hicieron en el aula del Colegio Santo Domingo Sabio de La Cava y luego pasó a funcionar en el segundo piso de un comedor comunitario. Finalmente, 2 años después, obtuvo lo que es su actual sede. Gonzalo es un publicista de profesión que tiene una trayectoria profesional muy rica, al que nosotros nos gustaría tener en estudio para que cuente cómo fue cambiando, cómo fue variando su enfoque. En algún momento dijo: sufrí un fuerte fracaso que me hizo mirar la vida de otra manera. Perdí todos mis ahorros en malas inversiones, descuidos, traiciones y en 2 robos. Sin nada, vi los sin nada. Él se dice sin nada, yo, dice él, vi a los sin nada. Quebrado, me reinventé. Así nació Prójimo. Bueno, ahora sí estamos en contacto con Gonzalo Vidal Meirelles, a quien le agradecemos que interrumpa sus vacaciones. Hola Gonzalo, muy buenas tardes, te habla Héctor Zavala. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo está allí el sol, la playa, tus días? Todo muy bien, por suerte todo muy tranquilo. Bueno, te decía yo ahora y en comienzo, en la primera hora, que nos gustaría que cuando regreses a Buenos Aires
vengas a los estudios para charlar sobre tu carrera profesional, que para mí es muy rica y sorprendente. Yo te conozco de otras agencias, sobre todo de Vega Olmos Ponce, y el cambio que empezó ahí a operarse en vos y tu visión de lo que es el negocio de la publicidad. Así que si vos te animás, un día hacemos una charla larga. Claro, sí, encantado. Y ahora sí, es una curiosidad personal, quisiera saber cómo está Prójimo, cómo va, qué hizo, qué piensa hacer, si tiene extensiones a otras áreas, en fin, ¿cómo está? Y bueno, ahora estamos extendiéndonos con un proyecto de música que nació hace un año, que se llama Suena que se transformaron en un sello discográfico que lo que hace es, con el talento acá de los barrios, generar oportunidades en este mundo del negocio de la música, y trasladándolo a la publicidad, estamos como empezando a comercializar este talento para todo lo que son las bandas y los jingles de las marcas. O sea que no hay un límite, no se trata de una agencia de publicidad tradicional. Claro, sí, no, nada que ver, porque acá lo que vamos es yendo mucho al ritmo de lo que vamos encontrando en el barrio, en los barrios, y tratamos de unir lo que podemos de esos talentos, encontrarle como un mundo en la amplia gama de lo que es la comunicación. ¿Cuál es no solo es la creatividad, sino que está la música, la producción, las investigaciones. Entonces fuimos ampliando diferentes módulos. Hoy decimos que tenemos como 5 módulos. Uno es este de la música, donde ya hicimos varios jingles para marcas, empezamos hace muy poco, ya hemos hecho como 10, para Arcor, para Axe, para Licor, para Jabón Zorro. Otro módulo que creamos también es como un área de investigaciones en los barrios, que llamamos empatizaciones, donde hacemos este encuentro entre las empresas y la gente para encontrar un lugar común donde las empresas puedan mejorar sus productos, su comunicación dirigida a la gente, ¿no?, de estos barrios, ¿no? Como dicen ellos, la base de la pirámide. ¿Y es Entonces hacemos mucha de esta búsqueda de data. Sí. ¿Y es autosuficiente? ¿Se financia? ¿Se autofinancia? Sí, claro, sí. Y bueno, ya llevamos 7 años de vida, y siempre con trabajo, y nosotros no somos una ONG, somos una empresa que generamos, o sea, lo que damos es contenido, un trabajo que las marcas valoran, porque necesitan tener este encuentro con estos barrios, con este target, se podría decir, que por lo general ninguna agencia conoce tanto como nosotros. Mira vos. Entonces, o sea, ¿y cuántos jóvenes ya pasaron por esta escuela taller? Y bueno, pasaron, no sé, más de 200. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Van, aprenden, se quedan, se van? Sí, se abren puertas. Hemos ido modificando mucho, aprendiendo a medida que transitamos, porque arranqué con una idea que después la fui cambiando. Al principio era una idea muy muy clara, como de una agencia escuela de creatividad o de publicidad. Y eso no fue lo que terminó pasando estrictamente, porque descubrimos que tampoco la publicidad era tan interesante para ellos, sino que lo que más había que hacer era primero escuchar qué es lo que les resulta interesante, y nosotros después generar un contenido o propuesta, ¿entendés? Sí, hicimos como al revés. Un contenido inverso, eso te iba a decir, empezarnos al revés. Qué bueno. Sí, empezamos al revés, empezamos al revés, que como casi todo el mundo, el error que cometí es llegar con lo que yo tenía, tratar de imponerlo acá y no llegar a escuchar para ver qué podía hacer yo con lo que yo sé y lo que ellos saben. Qué bueno. Bueno, me costó un año entender eso. Cuando lo entendí, empezó a surgir todo lo que hoy tenemos. Creo que bueno. Que fue esto, como la música. También tenemos una productora de videos, hacemos muchos videoclips, muchos videos.
Y bueno, y eso también participan los chicos del barrio, pero como te digo, hoy la música es como la estrella del lugar. Tenemos como 30 artistas que están por lanzar ahora en marzo de abril sus canciones. Tenemos un estudio de grabación propio acá en las oficinas. Tenemos, como te digo, 30 artistas, todos buenísimos, y no tenemos más porque no nos dan los días. Pero vienen de todas partes, sí. Qué bueno. Justo la semana pasada nos hizo una nota a Telefe, entonces empezó a llamar mucha gente de todos lados porque quieren venir a grabar acá, y este lunes que viene vamos a hacer una audición con todos esos que nos escribieron, que son como 60. Excelente. Así que los vamos a invitar a venir acá al estudio para que vengan y, qué bueno, y muestren qué bueno. lo que hacen. Qué bueno. Che, ¿y tiene muchos profesores? No, porque sí, es un sistema más de aprender haciendo. De aprender haciendo. No es que aprender tenemos... escuchando. Sí, en este caso, por ejemplo, en todo lo que es la parte de producción, lo que hacemos es, siempre que trabajamos en algún proyecto audiovisual, incluimos dentro de cada trabajo los chicos del barrio. Entonces, a medida que van trabajando en los proyectos, aprenden trabajando, haciendo, con algún refuerzo de algo que sea más después teórico, pero todo es en base al hacer. Y bueno, así es como que vamos funcionando. Qué bien. Y esta escuela taller que tienen en Villa La Cava, en San Isidro, ¿es replicable? En algún momento pensé que sí. Sí, yo sí, por supuesto que es replicable. Es un poco la idea, siempre fue replicar, pero todo eso hay que generar esfuerzo, claro. Sí, no, es inversión, se llama. Inversión, energía, tiempo. Sí, claro. Estuve en otros lados, estuve en la 31, estuvimos en algunos otros barrios haciendo algunos módulos, pero para hacer algo estable, bueno, se requiere algún que otro proceso más de alguna inversión adicional, ¿viste? Bueno, muy bien, me he puesto al día. Ahora estamos viendo, sí, te pusiste al día. Mirá, la idea es en realidad que tenemos, ahora viste que en noviembre, año pasado... Parece que se nos ha ido. Bueno, digamos que lo esencial ya está. Le vamos a agradecer a través de línea privada a Gonzalo. ¿Está? Hola, Gonzalo, se había interrumpido brevemente. Me estaba diciendo... Sí, porque... No, bueno, nada, que la idea es replicar esto en el exterior, llevarlo a otros países, así que estamos viendo eso. Pero felicitaciones. Bueno, a la vuelta nos vemos, bueno, y te agradezco mucho que hayas interrumpido tus vacaciones para atendernos. Un favor, abrazo y como siempre, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, y ahora le vamos a pedir a Aníbal que nos haga un breve intermedio musical mientras vamos en búsqueda de nuestra segunda comunicación. Tomar contacto con Jorge Jacobe, fino analista político y más que muy buen encuestador. Hola Jorge, muy buenas tardes. Te habla Héctor Zavala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Bien, acá a cargo de la transmisión mientras Miguel Ponce, a quien vos conocés, está regresando de una presentación que hizo en Mar del Plata. Jorge... Hace mucho que no tomamos un café, Héctor. Sí, lo que pasa es que vos te fuiste un poco lejos. Sí. Cambiaste de terruño. Sí. A mí me quedaba muy cómoda tu oficina en la calle de la Avenida de Mayo, a la cual no vas seguido, porque vos, aprovechando las tecnologías, trabajás mucho a la distancia, ¿no? ¿Es así? Exactamente, bueno, así es, exactamente. Jorge, la pregunta que me hacía y que la compartía con Miguel Ponce es, ¿tienen sentido las encuestas a esta altura del año y en medio de tanta confusión política? Bueno, nosotros pensamos que sí. Que sí. ¿Para qué sirve una encuesta cierta, no? Las encuestas tienen dos sentidos. Las ciertas
que es informarnos a todos dónde está parada la población, las no ciertas, para tratar de influir sobre la población, digamos. ¿Y cuál está pesando más? No, yo en este momento lo que estoy escuchando es muy homogéneo, digamos. La verdad que hace 2 o 3 meses atrás escuchaba disparates más grandes. Es como que, como nos vamos acercando a la realidad, al momento crucial se puede mentir menos, digamos, porque finalmente un encuestador tiene que dar un resultado final que coincida con lo que sucede. Si no, el negocio peligra. Pese a que el kirchnerismo ha prostituido tanto esto, que tenía un enorme elenco de encuestadores que días antes de la elección te decía que iba a ocurrir lo que nunca ocurrió. O que ganaba Néstor a de Narváez, o que ganaba Cristina Massa, o que Scioli le ganaba a Macri, digamos. Una docena de encuestadores contratados mentían incluso el día antes de la elección, ¿no? Pero la verdad es que hoy veo una... Bueno, han mentido tanto que hubo un periodista y un canal de televisión que dio ganador a Scioli en la provincia de Buenos Aires por márgenes irrecuperables. Sí. Cuando hablamos de eso hablamos de ecología, ¿no? Es decir, el interés por lo verde. Por el verde viene a ser, ¿no? Claro. Ahora, lo que veo en este momento es que todo el mundo, o la gran mayoría, la enorme mayoría, se está comportando correctamente. Casi todos tenemos los mismos números, que es una situación de empate técnico. La situación de empate técnico entre dos fuerzas también inhabilita la idea de una tercera vía. ¿Y cómo está eso de la tercera vía? Bueno, digamos, hay como un 30% de personas que no votarían ni por uno ni por otro, espantados de ambos. Hay un 70% casi espantados al medio, uno de otro y el otro de uno. Y hay un 30% muy que alto, está muy espantado de los alto. Claro. Un Y, 70% que dice el ni Macri ni Cristina. Perdón, discúlpame. Y digo que hay un 70%, de acuerdo a lo que vos me decís, que sería ni Macri ni Cristina. Un 70% que es Macri o Cristina, un 70% Macri o Cristina, unos espantados de otros en situación de empate técnico. Qué mal panorama. Con una pequeña ventaja para Cristina, de 2 puntos, 3 puntos. Estamos hablando de la primera vuelta. Y hay un 30% que está espantado de ambos, que en primera respuesta te dice que no votaría por ninguno de los dos, pero que no es un 30% cierto, porque está atomizado en 5 o 6 fuerzas políticas distintas. La izquierda, por ejemplo, tradicional, se lleva de esos 6-7 puntos, el peronismo federal se lleva 10, después está el socialismo, está Margarita, bueno, hay una serie de agrupaciones políticas ahí que se dividen ese 30%, con lo cual ese 30% lo que hace es construir 5 o 6 fuerzas testimoniales, pero no en situación de disputa. Sí en situación de participación, pero no en situación de disputa. La primera conclusión que saca un lector cualquiera es que esto es entre el cristinismo y el mauricismo. Es decir, no hay ninguna posibilidad de construir una tercera vía hoy. No hay, o sea que lo de Labaña no lo ves. No, Labaña nos está midiendo muy mal, digamos. Labaña pide condiciones para ser candidato muy severas, como no ser discutido por nadie, ser el candidato, no pasar por una interna, no tener que competir con nadie, pero aún así no tiene un número relevante, no llega a los 10 puntos. De modo tal que lo primero que concluís cuando lees un informe como este es que esto es entre Cristina o Mauricio. Es decir, entre el cristinismo y el mauricismo. Es decir, que se repite la elección presidencial, digamos, de alguna manera. Que hace 3 años consagró a Macri, ¿no? Una situación así de mucha paridad entre Cambiemos y Unidad Ciudadana. Ahora, después faltan las grandes novedades. ¿Será candidata Cristina? Esa ¿Será es la candidata? pregunta. No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Que no va a ser candidata? Sí. Creo que no va a ser candidata. ¿Será candidato Mauricio? Yo creo que no. Epa.
Entonces, falta todavía, va a haber irrupciones nuevas, va a haber nuevos candidatos. ¿Lustó puede ser uno de ellos? ¿Lustó ¿Lustó puede ser uno de esos nuevos candidatos? Lustó puede ser un nuevo candidato, por supuesto. Si depende de una serie de circunstancias, de que vean un espacio, de que puedan organizarse. La campaña va a tener una fisonomía y un desarrollo absolutamente diferente a lo conocido, Héctor, porque los empresarios no van a volver a poner dinero. No. Entonces, pequeño detalle, entonces una campaña electoral que insumía 80 millones de dólares, hoy se va a tener que hacer con 8. Lo que requiere un formato, una inteligencia, un poder de comunicación absolutamente diferente que todo equipo que rodea a un presunto candidato analiza. Digamos. 80 millones de dólares divididos entre cuánto, es decir, un candidato cuánto insume en una campaña presidencial. Hasta antes de los cuadernos, 80 millones de dólares por elección. ¿Por candidato y por elección? Sí, señor. Upa, mucha plata. Estamos hablando de los candidatos que disputan, no de los que participan. Sí. No. Argentina tiene un promedio de entre 11 y 14 candidatos presidenciales por elección. Hay 2 o 3 que disputan y 10 que participan, es decir, ponen la boleta, se tapan los oídos y que sea lo que Dios quiera. No. Esos no gastan 80 millones de dólares, por supuesto. Estamos hablando de, para estar en situación de disputa, 80 millones de dólares que faltan en la Argentina. Sí. ¿Y por qué no hasta los cuadernos? Sí. Ahí te iba a preguntar, porque ¿cuánto gravita el tema de los cuadernos? Porque ahora con esta postergación de este primer juicio oral a Cristina, se va a dar el hecho de que ella va a tener un doble frente. Por un lado, el tema de la justicia y por otro lado la campaña, ¿no? ¿Y cuánto puede pesar el tema de los cuadernos? No, nosotros lo que vemos es que dentro del universo cristinista no pesa nada. No. Digamos, tan blindado. Tan blindado. Claro. El voto Cristina es muy fácil de explicar, Héctor, muy fácil. A ver. Digamos, si Cristina tiene 32, 35 puntos, 30 según la semana, el mes que la midas, podríamos decir que la mitad son reales beneficiados. Por ejemplo, la comunidad homosexual, 8% de la población argentina y del mundo, que ha logrado en su gobierno conquistas impensadas. Por ejemplo, las madres solteras. Por ejemplo, los profesores universitarios que han tenido en su periodo los mejores sueldos de la historia económica de la Argentina. Entonces, hay un porcentaje de ese 30, 32, 35 que es legítimo beneficiario, absolutamente legítimo. Quiere decir, la democracia es un sistema por el cual vos votás al que te beneficia. ¿Y qué los legítimos beneficiarios, qué porcentaje es? La mitad, 15%, por ejemplo. Otro 5% son los ideológicos, todo el arrastre setentista, digamos, que más allá de que el gobierno haya sido bueno o malo, defienden una visión de Estado y de forma de gobernar. Moreno, por ejemplo, Delía, por ejemplo. 5%. Y otro 10%, el 3% es la corrupción, que vota. Por supuesto, la Cámara Argentina de la Construcción prefiere un presidente que a otro. El narcotráfico prefiere un presidente que a otro. El delito vota. Y le podés hacer tranquilamente 10 puntos en la Argentina. Es terrible. Entonces el voto, los 30 están muy fácilmente explicados, por eso no se mueve. Pase lo que pase, en el sector 1 Cristina me benefició a mí como no me había beneficiado a nadie antes, listo, la voto de nuevo. 2, pertenezco al proyecto del 70, o soy heredero de ese proyecto, creo que la forma de gobernar es esa, revólver arriba de la mesa, listo, estoy ahí. O 3, estábamos mejor robando que ahora. Muy sencillo. Muy sencillo. Y el otro 30% de Mauricio se compone de un 7, 8, 10, 12% ideológico y un 18% absolutamente espantado de Cristina.
que está en desacuerdo con el 80% de lo que hace Mauricio, pero que se tiraría abajo del tren antes de que llegue Cristina de vuelta. Entonces, esa es la elección que tenemos, Horrible. que es muy parecida a la última elección presidencial. Mauricio Macri no fue electo para hacer lo que hoy se le reclame que haga. Fue electo para echar a Cristina. Sí, Únicamente. Yo sostenía dos cosas. Por un lado, que Macri se equivoca cuando cree que él ganó la elección, y en realidad yo creo que Cristina perdió la elección. Es otra lectura si uno la mira de ese lado. No sé si lo compartís. Ahí, vamos a pedirle a Aníbal a ver si puede retomarnos el vínculo, porque estamos en... Ahí estamos. Ahí está. Ahí Bueno, estamos. sí. Yo decía que más que haber ganado una elección Macri, la quien está perdiendo las elecciones es Cristina, y eso no está claro. Claro. Uh-huh. Imagínate si habrá posibilidad de percudir ese voto, que 30 puntos votó a Scioli. Claro. Es decir, poneme al payaso Blin Blin, que yo lo voto igual. Claro. Aníbal Fernández, sabiendo perfectamente cuáles son los vínculos. Bueno, quiero decir, los dos bloques están absolutamente inamovibles. En el bloque de Mauricio hay mucho desencanto, en el bloque de Mauricio hay mucha bronca, pero por el momento el miedo a Cristina es más grande. Mira, yo acá tengo algo que recorté de Alejandro Borenstein, que tiene una columna para mí muy interesante todos los domingos en Clarín, que hace de humor político, y hay un párrafo que dice así: en cualquier caso, vamos a tener que elegir entre los tipos que no pudieron arreglar el quilombo que le dejaron en 2015, los tipos que efectivamente dejaron ese quilombo en 2015, y un tercer grupo de tipos que miran para otro lado y hacen como si no hubieran tenido nada que ver con los que dejaron el quilombo en 2015. Es gracioso, pero es trágico. Vos sabés que yo le puse el título al primer libro de esta saga tan famosa del Tata Joffre, que se llama Nadie fue. Ah. En la Argentina se discute como si nadie hubiera sido. Pasamos de 75% de clase media a 60% de pobres y nadie fue. ¿En cuánto tiempo pasamos del 75% de clase media al 30% de pobres? Año 1972, gobierno de Lanuse, gobierno militar, dictadura. Sí. Insospechable para mí defender una dictadura, ¿no? 75% de clase media, 6% de pobres, 98% de escolarización. Es decir, 98% de los niños argentinos dentro del colegio. El índice de Cuba. Impresionante. 20 años después de democracia, 30%, 35, 40 de pobres residuales que vienen de 60, y 53% de los alumnos en el colegio en tercer año del secundario. 47% se fue. Y eso tiene una palabra: decadencia. Todo eso es el resultado de la inteligencia de la dirigencia argentina. La psicología, Héctor, lo plantea clarísimo. Los grupos llegan hasta donde la inteligencia de sus miembros da. Aquí está la Argentina. Vos sabés que recién decías, yo con Cristina, hay un grupo que dice yo con Cristina estaba mejor, pero viendo esto, sí, claro, también se podría decir yo con Isabelita también estaba mejor. Pero es que es cierto que todos con Cristina estábamos mejor. Lo que la gente esa no quiere entender es que lo que discute la Argentina es si vamos a vivir emitiendo dinero y alegrándonos a todos, una situación absolutamente insostenible. Pateando los problemas para adelante. O si vamos a vivir pidiendo plata al exterior, que es el planteo de Mauricio, que también es insostenible. Es decir, lo que están discutiendo las dos fuerzas es si imprimimos o pedimos.
Ninguna de las dos fuerzas está diciendo cómo hacemos para vivir razonablemente, y el mundo acaba de decirnos que se acabó la guita. Sí, hace un mes y medio tuve oportunidad de comer con uno de los funcionarios del Fondo Monetario en Buenos Aires. ¿Y qué me decía? Independientemente de que estemos de acuerdo o no exactamente con lo que dice. Me decía, Jacobo, ustedes están totalmente locos los argentinos. Nos piden 60.000 millones. Se los damos en 48 horas al 4%, que es la mitad de la tasa que cobra el mundo. Ustedes nos putean por eso. Tienen 300.000 millones de ustedes afuera que no traen. Y el ministro de Economía dice que no trae su guita hasta que no confíe en la Argentina. ¿Es verdad? Y repitió, ustedes están locos. Y todo el mundo los vemos así, me dijo. Totalmente locos. Bueno, lo primero que tenemos que entender es eso. En el mundo nos ven, y por eso se terminó la guita, es decir, no nos prestan más. Porque saben que incluso la plata que nos prestaban ni siquiera salía de los bancos. Se distribuía entre los dirigentes antes de llegar a la Argentina. Y esa fue la corrupción. Sí, sí, una época bueno, que descubrimos que la plata no se contaba, sino que se pesaba. Que es una imagen terrible, todavía y real. No pudimos salir, todavía no podemos salir de discutir si va a ganar Frankenstein o el hombre lobo, digamos. Porque estamos entrampados en una situación, porque no entendemos lo que pasó, se murió el tío rico, digamos. El mundo dijo, señores, para ustedes no hay más. Esto nos obliga a la Argentina, cualquiera que gobierne, porque se acabó la máquina de imprimir y se acabó la máquina de pedir, a reducir 20.000 millones de dólares del presupuesto nacional. Y eso es a puro sacrificio. Y sí. Por eso Cristina no se va a presentar. Y por eso probablemente no se presente Mauricio. Porque no se puede seguir en la broma del reparto ilimitado. Y por lo cual también la Baña tampoco se va a presentar, porque el que le toca la más difícil. A ver, yo lo que creo es que va a ganar las elecciones aquel que tenga la refinanciación asegurada del Fondo Monetario, porque pequeño detalle, 50 días después de que asuma el nuevo presidente en este año, vencen 20.000 millones del fondo. Claro. Es decir, llevándote mal con el fondo, sabes que te vas en 20 días. Hay una columna de Daniel Larriqueta, que escribió a comienzo de este mes, que en uno de sus párrafos dice: cuando nos acercamos al final de esta presidencia, hemos de prepararnos para una herencia tan difícil como la de 1983 y la del 2001. Y poco importa quién sea el próximo presidente, porque los problemas de esta durísima realidad no tienen bandera. Y son asuntos de tal envergadura y carácter decisorio que será imposible maquillarlos, por hábiles que sean los tramoyistas. Los argentinos tenemos por delante, otra vez, un tiempo de salvataje, que es la cuota de esperanza que desliza, para lo cual pretende algo que me parece muy difícil entre los argentinos, ¿no? Porque él dice que subyace una sociedad que no solo es musculosa, sino que ha hecho también el injusto aprendizaje de volver a empezar. Dice Larriqueta, este patrimonio existe, pero su movilización requiere talento, coraje, buena fe y solidaridad. Nada menos que eso. Es decir, te digo que no es para ser optimista. No, claro. Tampoco... Me parece que tenemos una gran oportunidad, que es ver en el problema que estamos, ¿no? Si lo queremos ver en realidad. Ahora, qué sé yo, ves Intratable toda la noche y el nivel de discusión es lamentable. Estamos más que discusiones muy severo. ¿Cómo? No, que más que discusiones y análisis son gritos, ¿no? Claro. Sí, bueno, esa es la calidad de la discusión de la dirigencia argentina. Es decir, el principal problema, Héctor, que tenemos es que no tenemos una dirigencia valorada. No hay en quién confiar.
Y no hay partidos políticos. Entonces, se han destruido los partidos políticos, que eran el semillero, la fuente de donde podían salir los dirigentes, de donde podían salir las ideas, los laboratorios de pensamiento. No hay partidos políticos. Bueno, porque estamos caminando hacia otra forma de agruparnos de manera más nítida, es decir, lo que se llamaban movimientos, donde vos te podías encontrar después de votar con López Rega o con Firmenich, se está transformando en partidos políticos más nítidos, digamos, ¿no? La derecha se está agrupando como derecha, la izquierda como izquierda, el centro como centro. Lo razonable es que los individuos se agrupen ideológicamente conforme a sus intereses. Bueno, por eso hay un partido donde está López Rega y Firmenich, digamos. ¿No? Porque eso es no saber exactamente dónde está parado. Y yo veo como precandidatos por un sector del peronismo a precandidato a presidente a Guillermo Moreno y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a Santiago Cunio. Bueno, pero está bien. Pero Moreno es coordinador de la Comisión de Economía del Partido Justicialista. Confiemos, hay ridículos en todas las fuerzas. Pero confiemos, yo confío mucho en el votante, Héctor, porque el votante es un hombre absolutamente responsable que paga con su calidad de vida sus errores. La dirigencia no. ¿Viste que los dirigentes dicen que la gente no sabe votar? Ajá. No, yo creo que los dirigentes no saben gobernar. El ciudadano común se equivoca votando, paga con su calidad de vida, paga. Hay un capítulo que no tocamos que tiene que ver con la justicia. ¿La justicia es un apéndice de la política? Sí, claro. Nosotros tenemos poder judicial, pero no justicia. Que no es lo mismo. No es lo mismo y no es un problema menor. Poder judicial tenemos. Justicia no. ¿Por qué? Porque ¿quién pone el juez, Héctor? Claro. ¿Y quién pone el comisario? Claro, ahora el dirigente político. Un juicio tiene mucho que ver con el juez que le toca, no con lo que dice la ley. Por eso lo pongo, para que me defiendan. Entonces, con esta forma de elegir los jueces, la política nunca va a ser independiente, la justicia nunca va a ser independiente. Porque el político que está en condiciones de nombrar a un juez, por eso se los reparten las fuerzas políticas dominantes, los ponen para que sean defendidos en el caso de tener que hacerlo. La otra fórmula que se baraja tampoco me entusiasma, que es que sea por elección popular la elección de los jueces. No me imagino un juez en campaña. No me imagino un juez buscando fondos para promocionarse. Yo prefiero que se equivoque el que va a pagar. Que se equivoque... Que siempre es el mismo. El que se equivoque... Que se equivoque el que elige para no pagar. Hoy está eligiendo al juez el que quiere no pagar. Y yo prefiero, la verdad, que se equivoque el que va a pagar. Si va a haber error, prefiero que se equivoque el que va a pagar la factura, que es el ciudadano común. Bueno, si no se presenta... que paga con su calidad de vida. Bueno, si no se presenta Cristina a esta elección, ha tirado un dato que lo vengo diciendo hace un año, ¿no? Sí, no, me acuerdo. Si no se presenta Cristina, lo que decir, lo recuerdo, soy testigo. Y creo que lo dijiste por este micrófono también, porque sos coherente. Pero si no se presenta Cristina, si no se presenta Macri, ¿quiénes van a ser los candidatos? Y si no hay candidatos, ¿quiénes son los que pueden motorizar esa alternativa? El PRO no tiene mucho, tiene Vidal o Larreta. Y el peronismo no tiene, Unidad Ciudadana no tiene mucho, tampoco tiene una sola figura que mide 20 puntos, que es Kicillof. Y el peronismo, todo el resto, el peronismo alternativo o racional, como se dice. Ahí creo que si no se presenta Cristina, mucha gente, muchos intendentes y algunos gobernadores que están hoy todavía en Unión Ciudadana se van a pasar inmediatamente al peronismo general. Bueno, ahí sería un salto importante en el porcentaje de votos, entonces. Y a lo mejor el 10% que mide hoy se arrime al 20%. ¿No? Con lo cual no está nada decidido.
Claro, por eso te digo que falta mucho. Estamos analizando la elección con los datos de hoy, pero yo tengo toda la sensación que los datos de hoy no son los datos que finalmente van a prevalecer. Bueno, yo te agradezco tu sinceridad, tu claridad de pensamiento, pero te confieso que entre las columnas de La Riqueta, lo que dijo Melconian con el plan Picapiedra y este análisis a partir de la realidad, digamos que vamos a tener unos tiempos muy duros por delante. Y preparémonos para eso. Digámosle la verdad al chico, no va a haber más torta de cumpleaños, ni velita ni Coca-Cola. Sí, porque acá hay todavía Por mucha algunos gente, años, claro, acá hay mucha gente que cree que los problemas se solucionan golpeando el bombo, marchando, levantando bandera y haciendo piquete, pero la plata no aparece por ahí. Eso no crea riqueza. También hay gente que vende que si llegan ellos se soluciona. Ah, sí. Y esto está feo. Como está está feo porque, como bien dice Borestein, estamos muy complicados. Por ejemplo, el presidente de Brasil ha dicho que no quiere más populismos en América Latina, especialmente en Argentina. Sí. Entonces, suponete que Cristina sea candidata y el presidente de Brasil rompe el Mercosur. La provincia de Córdoba se incendia en 1 minuto y medio, Héctor. Y sí. Sobre Así todo la situación de fragilidad de la Argentina hace absolutamente indispensable contar con las opiniones del mundo. Es decir, es imposible que un candidato quiera llegar a sentarse en la Casa de Gobierno si no está de la mano del mundo hoy, porque sabe que dura días. Vos recién tocaste un tema al decir Córdoba, uno piensa en las automotrices, ¿verdad? Automotrices. Claro. Y el tema es que las automotrices son una forma de producción que requiere mucho de importación. Hay vehículos que tienen el 70, otros 75 y otros hasta el 85% de insumos que tienen que importar. Sí, pero son cientos de miles de personas ocupadas. Claro. El otro tema es ese. Si lo hacemos una ecuación meramente económica, decimos no es rentable fabricar autos. Pero si no fabricas autos, ¿qué haces con la gente? ¿Y qué haces ahora con el desafío? ¿Y qué haces? El Mercosur, cierran todas las automotrices y Brasil te rompe el Mercosur. Claro, ¿y qué haces ahora con el desafío que se viene, que son la robotización? China está a la cabeza de eso. Bueno, le sobran habitantes y se tecnifica. Es decir, los gremios no tienen los gremios o la gente que reclama dice fuente de trabajo, más fuente de trabajo. ¿Y qué? ¿Por decreto? ¿Se inventa? ¿Cómo es? ¿Para qué? Bueno, yo pongo fuente de trabajo, ¿para qué? Por acá lo que necesitamos es exportar. Si no exportamos, no hay salida. Y para poder exportar hay que ser competitivos. Es muy difícil exportar al mundo. Hay gente dirigiendo gremios muy importantes que tiene 70 años y que está, pero absolutamente lejos de la información de lo que pasa en el planeta. El avance científico y tecnológico deja atrás a toda la dirigencia. Es decir, es muy difícil entender el mundo de hoy, la forma de producción, la forma de relación, la nueva forma de relación comercial, la irrupción de China en el mercado, que va a ser central para la Argentina. Vos sabés que en el barrio de Puerto Madero, Héctor, el 25% de las locaciones son de chinos. ¿Son? De chinos. De chinos. Que están en la Argentina comprando cosas. Ajá. Pagando, te estoy hablando de todo Puerto Madero, Héctor, recórrelo. No me imaginaba. Pagando 100.000 pesos de alquiler y 50.000 de expensa. Epa. Están aquí comprando cosas, esperando, invirtiendo de a poquito, estudiando situaciones. Saben que en la Argentina, en un momento determinado, la Argentina va a decir no podemos más. ¿Y entonces? Que vamos a necesitar el capital. ¿Y entonces? Están estudiando que... Y bueno, y ahí los vas a ver comprando la industria lechera, ahí los vas a ver comprando los frigoríficos, ahí los vas a ver comprando las fábricas de leche en polvo, ahí los vas a ver comprando las producciones de cerdos. Pues ¿Están acá? Están acá y lo vemos. Sí.
esperando saber con quién tiene que pactar. Bueno, Jorge, te agradecemos mucho toda esta información, tu análisis, muy inquietante sin duda. Y Pasea por Puerto Madero y vas a ver qué cantidad de amarillo. Lo voy a hacer y te lo voy a comentar. Y te mando un abrazo. Y bueno, si alguna vez venís por acá, tomamos un café si querés en Puerto Madero. No. A ver, en Trenquelauquen hago unos asados fenomenales. ¿Te tomas el micro? Bueno, en serio. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Jorge Giacobbe. Gracias. Y ahora le vamos a pedir a Aníbal que nos dé un respiro con una cortina musical. Amigos, así fueron transcurriendo los minutos y estamos entrando en la etapa final de esta edición de Comercio Exterior Siglo XXI. En la primera hora tuvimos, como siempre, el aporte de su creador y conductor, Miguel Ponce, que nos contó muchas cosas, sobre todo de Mar del Plata y de la coyuntura económica y los momentos políticos que estamos viviendo. También Claudia Sánchez nos brindó una columna de su breve historia del día referida a Horacio Quiroga, que no digo sorprendente, porque yo tenía una idea de lo que se trataba, pero sí impactante, bien dicha por otra parte. Y en la segunda hora directamente dos participaciones relevantes. La primera a cargo de Gonzalo Vidal Meirelles, que es el creador, el motor, el impulsor de una escuela taller de publicidad en Villa La Cava, en San Fernando, con quien nos comprometimos a encontrarnos aquí en los estudios para que él nos dé una visión de cómo ve la publicidad y del desarrollo que puede tener en la sociedad actual. Y finalmente el aporte de Jorge Giacobbe con revelaciones realmente sorprendentes. Evidentemente se trata de un fino analista político que estudia las composiciones, las reacciones y las cosas, que nos puso un poco en guardia de dos cosas: respecto de que nada se sabe a ciencia cierta respecto al resultado electoral, y segundo, que los tiempos que se avecinan van a ser muy, muy duros, cosa que más o menos uno tenía pensado. Mientras digo esto, tengo en mis manos un artículo de Jorge Castro, un analista internacional. Con Claudia lo conocimos en El Cronista, él era subdirector, cuya columna se titula La digitalización revoluciona el comercio global. Nosotros estamos discutiendo puestos de trabajo, parece que estamos en otro mundo, a otra velocidad, porque en este análisis el doctor Jorge Castro dice: la estructura básica del comercio internacional está constituida por 7 gigantescas plataformas digitales de alcance global, 5 norteamericanas y 2 chinas, que cubren a más de 5 millones de personas, consumidores, 5.000 millones de personas, consumidores, productores, y canalizan la nueva revolución industrial. El mundo está afrontando la nueva revolución industrial y nosotros estamos discutiendo cosas que ya en muchas partes del mundo se dieron por superadas. Tenemos que tomar conciencia de la situación que estamos viviendo, tenemos que prepararnos para un futuro duro y además saber que si no se actúa en conjunto va a ser muy difícil salir. Hay cosas que hay que hacer que van a doler, y hay cosas que si no se hacen van a doler mucho más. Bueno, con esto los dejo ya sobre el final del programa. Les mando un abrazo a todos, el agradecimiento por haberlos escuchado y los invitamos para el martes próximo, aquí siempre por AM 1010 Radio Onda Latina, para que puedan escuchar una nueva edición de Comercio Exterior Siglo XXI. Nos fuimos.